Hola, bienvenidos, nos volvemos a encontrar con ustedes, su profesora Josefina Vélez de Martínez. A partir de ahora vamos entonces a continuar con nuestra siguiente clase correspondiente a cuarto año de bachillerato. Vamos a hablar en la continuidad de lo que es las magnitudes físicas, pero en este momento los vamos a clasificar por su naturaleza. En el objetivo anterior vimos cuáles eran las magnitudes físicas según su origen, y ahora vamos a hablar por su naturaleza. Estamos viendo que son magnitudes físicas escalares y vectoriales. Fíjense que ya aquí la cosa va un poquito más allá de lo que es el cálculo matemático. Definitivamente, cuando hablamos de magnitudes escalares, estamos hablando de la definición de una magnitud solamente por su cantidad. Esa cantidad irá acompañada de la unidad correspondiente a la magnitud física que estemos midiendo. Ejemplo de las magnitudes físicas escalares: la masa, el tiempo. Por lo menos cuando hablamos de masa, magnitud física, podemos hablar de cuántos kilogramos tiene algún tipo de objeto. Cuando hablamos del tiempo, es el tiempo que transcurre a medida que hagamos algún análisis físico. Pero también podemos hacer una diferencia en cuanto a lo que es las magnitudes físicas vectoriales. En las vectoriales ya ahí quedan definidas por las características de un vector. Fíjense que lo primero es definir qué es un vector. Un vector no es más que un segmento de recta orientado que tiene un inicio y un fin, ¿verdad? Como he mostrado en el siguiente gráfico. Pero eso, aparte de lo que es el vector como tal, él tiene sus características. ¿Cuáles son las características de un vector? Bueno, ahí definimos 4 características que son precisamente módulo, magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. El módulo o magnitud del vector, como lo ves en la gráfica, es el tamaño del vector. La dirección es la misma dirección de la recta que contiene el segmento que corresponde al vector, y su dirección vendrá dada por la punta de la flecha. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando definimos una magnitud física del tipo vectorial, tendríamos entonces que no solo dar el número correspondiente a la magnitud, sino que también tendríamos que decir cuál es su dirección y su sentido. ¿Ok? Hasta ahí estamos dentro de lo que serían las magnitudes físicas fundamentales, escalares y vectoriales. La otra cosa es que esto está íntimamente ligado a lo que es la parte matemática. Por eso es sumamente importante el repaso matemático de las operaciones vectoriales, para que cuando nos toque hacer algún tipo de operación desde el punto de vista con magnitudes físicas vectoriales, podamos obtener los valores respectivos. A continuación, les dejo una tabla en la cual precisamente vemos algunos de lo que es las magnitudes físicas escalares y las magnitudes físicas vectoriales. Entre ellas están definidas. En las escalares tenemos la masa, el tiempo, la distancia, tenemos la rapidez. Y en las vectoriales, fíjense que tenemos el desplazamiento, tenemos la velocidad, tenemos aceleración, fuerza. Fíjense que si hablamos dentro de lo que es el análisis físico, cuando hablamos de distancia y de desplazamiento, cualquiera pudiésemos pensar que es lo mismo. No, la distancia es el módulo del vector desplazamiento. Por eso es que la distancia es escalar y el desplazamiento es un vector. Cuando definimos la distancia como una magnitud física, solamente hablamos de una cantidad acompañada de la unidad. Mientras que cuando hablamos del desplazamiento, tenemos que definir no solamente la distancia, sino también cuál es su dirección y sentido, porque estamos hablando de un vector. Cuando hablamos entonces de lo que es rapidez y velocidad, fíjense que en el lenguaje cotidiano asumimos que es lo mismo, pero físicamente no tienen el mismo significado. Cuando hablamos de rapidez, estamos hablando del módulo, del tamaño del vector velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la rapidez es una magnitud física escalar, pero la velocidad es una magnitud física vectorial. Por esa razón, cuando definimos la rapidez, solamente damos un valor acompañado de la unidad, como cuando decimos, bueno, ese vehículo va a 100 km por hora. Fíjense, ahí estamos dando solamente 100, que es la cantidad, y la unidad que lo acompaña, que sería kilómetros por hora. Pero cuando hablamos de la velocidad del vehículo, ahí sí tendríamos que decir, ese vehículo va a 100 km por hora y va en dirección
norte-sur. Entonces ahí tendríamos que estamos diciendo cuál es su magnitud, su dirección y su sentido. Esto es sumamente importante que lo asimilen porque en base a esto se hacen los cálculos en los diferentes ejercicios y esto puede conllevar a cometer algún tipo de error al momento de los cálculos, ya que no es lo mismo hacer operaciones con escalares, con magnitud física escalares, que hacer operaciones matemáticas cuando tratamos de un vector. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno chicos, espero que con esto nos quede claro la parte de la segunda clase y que todos estén bien y bueno, acompañaremos esto de la teoría de manera tal de que aclaren muchas de las cosas que estamos viendo y por supuesto estoy a la orden para cualquier tipo de pregunta, la cual pueden dejar en el canal algún tipo de pregunta o igual tenemos el chat en la página, nuestra institución. Chao, hasta luego.